Tal vez el monumento que más puede simbolizar las dificultades de recuperar la memoria y realizar un relato democrático de los que yo conozco es la Cruz de los Caídos de Elda, hoy conocida como Plaza de la Concordia. Se trata de un antiguo terreno del primer cementerio que tuvo Elda, abandonado a principios del siglo XX, prácticamente en ruinas y medio deshecho, que al acabar la guerra el franquismo utilizó para construir la Cruz de los Caídos. Tenía muchos pilares con todos los símbolos del régimen, utilizó también terrenos de dos sociedades de casas baratas democráticas, el Progreso y la Fraternidad, y sobre ellos construyó un enorme monumento, la Cruz de los Caídos, con los nombres, por supuesto, del fundador del Partido Único, también de mucha gente represaliada al comienzo de la Guerra Civil en Elda y de muchos otros que no lo habían sido ahí. Era en recuerdo de los caídos solo por un bando que además no eran la mayoría de los caídos de la ciudad. I com s'inicia el procés d'intentar recuperar aquest espai, no? De la comissió, ¿no? Sí. Bueno, el tratar de recuperar la Cruz de los Caídos tiene varias fases. La primera, ya con la democracia, es quitar los nombres de un solo bando y dejar la cruz, el mismo monumento, quitar los símbolos franquistas, por supuesto, y se deja como estaba. Hay todavía toda una serie de protestas, quitan los nombres de los generales y de otra serie de gente de las calles de Elda, pero aquello no lo quitan. A partir de ahí se nos convoca a la Comisión de Memoria Democrática, toda una serie de conocedores del tema, básicamente historiadores, que nos juntamos y sacamos por unanimidad una propuesta que curiosamente quita todo menos la Cruz de los Caídos. ¿Por qué no queríamos quitar la Cruz de los Caídos? Pues porque es un monumento extremadamente singular. Es la imagen pura y dura del fascismo. Es una imagen del franquismo de clarísimo corte hitleriano y que deja muy claro cómo era en aquellos momentos la ideología dominante en España. Bueno, en realidad el monumento era un ejemplo clarísimo de lo que fue el régimen franquista en sus primeros momentos. En Elda el ayuntamiento era un ayuntamiento en solamente un periodo muy concreto, muy corto, pero era excesivamente ideologizado para aquellos años anteriores al 42, los primeros tiempos. Y es un monumento que recuerda clarísimamente la conexión con las grandes dictaduras europeas de su época. Por lo tanto, el monumento sirve para contar cómo era un sistema y a partir de ahí el reto es resignificarlo en términos democráticos, es decir, denunciar, descubrir, mostrar cómo era aquel sistema. Por eso pretendíamos que se dejara como está ahora, pero poniendo encima de ese monumento de imagen casi hitleriana, nunca más, en grandes letras, es decir, nunca más todo lo que hay aquí, una cruz de los vencedores, una iglesia al servicio del poder, un monumento hitleriano. Para eso el contraste era, en ese mismo lugar resignificado, establecer un pebetero con todo el daño que hizo aquella guerra, significado con la represión inicial, por supuesto, pero la represión del final de la guerra,